Hola de nuevo, ¿qué tal estás? Soy Paco, tu profesor virtual de ciencias y vamos a ver una clase de matemáticas de segundo de la ESO. Vamos a ver las reglas de tres, tanto simples como compuestas. Te he puesto aquí una formulita de la regla de tres simple, directa, y vamos a ver cómo se resuelve. Para ello tenemos que tener unos patrones establecidos que son, en primer lugar, que los datos iguales se ponen debajo de los datos iguales, en la misma columna, ¿de acuerdo? Y que la incógnita siempre va a ir en la propuesta, y que la incógnita siempre va a ir abajo y a la derecha, siempre. Se puede poner de otra forma, pero nosotros lo vamos a hacer siempre así, ¿vale? Y además, que la primera operación siempre es multiplicar y la segunda dividir. A lo mejor también te puede ayudar que cuando haces la formulita que tienes aquí recuadrada, pues que arriba van dos datos y abajo uno. Con todo eso, más o menos te puede ayudar para saber cómo tienes que resolver un problema de regla de tres simple y directa. Entonces, según vemos aquí, el primer paso que tengo que hacer cuando sé que es una regla de tres directa, ahora veremos en el problema cómo se deduce, es multiplicar el dato que queda aquí abajo a la derecha, en concreto el que hemos llamado C. Te he puesto una flechita y pone que se multiplica por B, porque es el primer paso, hemos dicho que primero se multiplica. Y el resultado lo vamos a dividir entre el valor que queda, que es A, ¿vale? O sea, hacemos una multiplicación cruzando los datos, C por B, como tienes aquí, y lo que obtengamos lo dividimos entre A. Entonces puedes comprobar en la fórmula que arriba quedan dos datos y abajo uno, ¿vale? Y que primero se multiplica y luego se divide. Y que la regla de tres directa, empezamos por el dato que queda abajo a la izquierda, se multiplica cruzado por el que queda arriba a la derecha, y el resultado lo dividimos entre el dato que queda arriba a la izquierda, ¿vale? Pero bueno, es más fácil visualizarlo así con esta formulita que explicarlo. Vamos a pasar a hacer un problema de regla de tres simple directa. Aquí te he puesto un enunciado, ¿vale? Y te dice, un viaje a Alemania para 4 personas cuesta 2.000 euros. ¿Cuánto costará el viaje si deciden ir 3 personas? Vamos a marcar primero los datos que son relevantes para el problema. Los datos. Aquí tenemos 4 personas, 2.000 euros, 3 personas y la pregunta clave es ¿cuánto costará? Nos está pidiendo dinero. Bien, pues como nos está pidiendo dinero, ese dato es el que va a ir en la segunda columna y la incógnita es el dinero que cuesta, en este caso, el viaje para 3 personas. Más. Otra cosa importante es este más. No te está diciendo que quieres saber el precio si fueran 3 personas, te está diciendo el precio de 3 personas más, luego son 7 personas, no son 3. Bueno, pues una vez visto esto, preparamos y hacemos la formulita y decimos A por B, C por X, ¿vale? Y X en este caso, al ser una regla de 3 directa, porque ¿qué pasa? ¿Por qué sabemos que es una regla de 3 directa? Porque cuantas más personas vayan, más dinero cuesta. Menos personas van, menos cuesta. ¿Vale? Entonces está claro que si un dato aumenta, el otro aumenta. Si un dato disminuye, el otro disminuye. A eso es a lo que llamamos regla de 3 directa. ¿Vale? Y la formulita que me va a ayudar a resolver sería en este caso, como hemos visto antes, se multiplica C por B en el primer paso y el resultado lo divido entre A, ¿vale? Es decir, que pondríamos arriba C multiplicado por B y dividido entre A. Bien, entonces en este caso, como el precio es la incógnita, lo vamos a poner al final. Personas frente a precio, ¿vale? Y el precio lo pongo al final porque es la pregunta que me están haciendo. Y entonces ya busco datos. Si 4 personas tienen un coste de 2.000 euros, pues esto es importante, vuelvo a repetir, 3 personas más, es decir, 7 personas, costarán X. Entonces, lo que tengo que hacer es multiplicar el 7 por 2.000, se multiplica, y el resultado lo dividimos entre 4. ¿De acuerdo? X es igual a 7 multiplicado por 2.000 y dividiremos el resultado obtenido entre 4. Bueno, pues esto tendría un coste de 3.500 euros. ¿Vale? Por tanto, la solución es que 7 personas pagarán 3.500 euros por su viaje a Alemania. Bien, y hemos resuelto este problema de regla de 3 simple directa. ¿Vale?
Vamos a pasar a la regla de 3 simple inversa. Tenemos ya preparada la formulita y vemos que en este caso la forma de resolverlo es diferente. ¿Vale? Preparamos la regla de 3 por los datos que nos están dando, datos iguales debajo de datos iguales, la incógnita abajo a la derecha, como podemos ver aquí. Y lo que hacemos es, en este caso, primero se multiplican los dos datos de arriba. Lo tenéis aquí puesto en la flechita, ¿vale? Primero se multiplica, en este caso, A por B y se pone arriba. Y en el segundo paso divido el resultado entre EC, que vemos aquí. Si veis la formulita, arriba quedan dos datos, como hemos dicho, que en este caso son A y B, y abajo queda un tercer dato que es C, y C queda dividiendo. Bien, vamos a ver un problema de regla de 3 simple inversa. Un problema típico es este, mirad. Dos obreros arreglan una pared en 7 días. La pregunta es, ¿cuántos obreros deberán trabajar para arreglar la misma pared en 2 días? ¿Vale? Marcamos los datos, que es importante. Esto yo que tú lo haría con otro bolígrafo, que se vea dos obreros, los días que tardan en hacer el trabajo. La pregunta es, ¿cuántos obreros, importantísimo, deberán trabajar para hacer la pared en 2 días? ¿Vale? Como la pregunta es el número de obreros, ese es el dato que vamos a poner al final. Si ponemos la formulita, es A, B, C, X. Muy simple. Bien, en este caso hemos dicho que primero se multiplica, ¿vale? Como un aspa, como signo de multiplicación. Y el resultado lo dividiremos entre C, segundo paso, ¿vale? Bien, pues si hacemos la formulita que hemos visto antes, me quedaría A por B arriba y dividido entre C. Yo creo que así te queda muy claro y es sencillo. Vamos a pasar a los datos del problema. Entonces hemos dicho que como nos pregunta obreros, irá al final, en la segunda columna. Entonces primero tengo que poner días. Te lo pones aquí arriba y en la segunda columna obreros. Muy bien. Entonces nos dice el problema. Dos obreros arreglan una pared en 7 días. Pues 7 días, dos obreros. ¿Cuántos obreros deberán trabajar para arreglar la misma pared en 2 días? Pues ponemos aquí 2 días, X obreros. Bien, entonces al aplicar la formulita tenemos que X será igual a, hemos dicho que primero multiplicamos estos dos datos, este por este se multiplica y me quedaría 7 por 2 arriba, dividido entre el valor que queda aquí abajo. Primero hemos dicho que se multiplican los dos de arriba y segundo los dos dividiéndolo entre el dato de abajo. Y el dato de abajo, pues en este caso coincide que también es 2. La solución es 7. Quiere decir que para realizar el trabajo, en este caso construir la pared o arreglar la pared en 2 días, hacen falta 7 obreros. Fácil, ¿no? Bueno, pues ya hemos resuelto también otro problema de regla de 3 inversa. Vamos a pasar a la regla de 3 compuesta. Bien, y tengo aquí hecha una tabla con las 4 posibilidades que existen. ¿Vale? Ahora en vez de tener 4 datos o 3 datos y pedirme el cuarto, tenemos 5 datos y me piden el sexto. Pero el modo de proceder es similar. Lo que pasa es que aquí lo que tenemos que hacer es trabajar con los datos de 2 en 2. ¿Vale? En la fórmula te pongo aquí que arriba irán 3 datos en vez de los 2 que había en la regla de 3 simple y abajo 2 datos en vez de 1 que había en la regla de 3 simple. Además, te pongo aquí en un POSIT un importante porque tengo que tener en cuenta que en la regla de 3 directa haremos una cruz y en la regla de 3 inversa haremos un signo igual. ¿Vale? Vamos a pasar al primer caso. Y en el primer caso tenemos que las dos reglas de 3 son directas. Entonces hemos dicho que la directa hacemos una cruz, como podéis ver aquí, marcada, ¿vale? ¿Qué significa eso? Pues que esos datos lo que vamos a hacer es multiplicarlos cruzados, como me va a ir diciendo el problema, ¿vale? Y vamos a ir siguiendo los símbolos que voy haciendo en función de las reglas de 3, si son directas o inversas. En este caso, la primera con respecto a la segunda, o sea, la primera columna de datos con respecto a la segunda y la segunda con respecto a la tercera, en ambos casos son directas. ¿De acuerdo? Hacemos preguntas al problema, ahora veremos un ejemplo cómo se hace, ¿vale? Y determinamos que las dos son directas. Pues al ser directas, como veis aquí en la chuletilla esta que hemos hecho, pues se hace una cruz, ¿vale?
Bien, entonces nos vamos a la formulita y nos dice que multiplicamos A por E por C. ¿Por qué? Porque si vamos siguiendo las flechitas, aquí tenemos A por E, ¿vale? Y E por C. Y hemos dicho que arriba van 3 datos. Lo pone aquí, arriba 3 datos. Y ya tenemos los 3 datos. Y ahora siguiendo las siguientes flechitas tenemos D por B y por X. Y los datos que van multiplicados por la X, quitando la X, van abajo, ¿vale? Lo vemos aquí, D por B. Bien, y eso sería eso sería en el caso, bien, y eso sería en el caso de que las dos reglas de 3, siendo compuestas, fueran directas, 2 a 2. Vamos al segundo apartado. En el primer caso, al estudiar los datos, tenemos una regla de 3 directa, mientras que en el segundo bloque de datos tenemos una regla de 3 inversa. Directa hemos dicho que una crucecita, e inversa decimos que es un signo igual. Vale, vamos a ver qué significa todo esto. A la hora de multiplicar, como arriba tenemos que tener 3 datos, lo hemos puesto aquí antes, pues multiplicaríamos D por B y por C. Y lo ponemos aquí, ¿lo veis? Muy bien. Y ahora buscamos los siguientes datos, que serían los que van acompañados a la X, que sería A por E, y en este caso por X, que la X ya tenemos despejada, A por E. ¿Veis? Muy bien. Tercera posibilidad, que las parejas de datos 2 a 2 sean una regla de 3 inversa. ¿Vale? Entonces la inversa hemos dicho que es signo igual, recordadlo, pues signo igual significa que ponemos aquí un signo igual, como estáis viendo aquí. Y la segunda bloque de datos también sería una regla de 3 inversa. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues A por B y por C, como podéis ver aquí, y dividido entre D por E y por el valor de X, que queda ahí. Arriba 3 datos, acordaos, abajo 2 datos. Muy bien. Y finalmente tenemos una combinación en la cual el primer bloque de datos nos da una regla de 3 inversa y el segundo bloque de datos nos da una regla de 3 directa. ¿Vale? Como tenemos aquí, ¿qué hacemos? Buscar los 3 datos que irán arriba, que será D por E y por C, ¿lo veis? Ahí tenemos los 3 datos, los ponemos aquí arriba, multiplicados entre sí. Y en el segundo caso, pues los 2 datos, que serían A por B y por X, irán abajo. Ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? Vamos a pasar de la teoría a resolver un problema de regla de 3 para que veáis que es sencillo. De regla de 3 compuesta me refiero. Aquí lo tenemos. Vamos a marcarlo, que esto es una regla de 3 compuesta. Bien, y nos dice, 4 caballos comen 170 kilos de forraje durante 9 días. ¿Vale? Vemos que tenemos ya 3 datos, caballos, forraje, kilos de forraje y días. Y la pregunta es, ¿cuánto forraje comerán 6 caballos durante 15 días? Vamos a hacer lo de siempre, vamos a marcar los datos que nos da el problema. 4 caballos, 170 kilos de forraje, 9 días. La pregunta es kilos de forraje. ¿Lo veis aquí? Comerán 6 caballos durante 15 días, ¿vale? Por tanto, los datos de los kilos de forraje irán al final. Entonces, vamos a colocar los datos y tenemos caballos, por ejemplo, pues ponemos caballos. Días y finalmente ponemos kilos de forraje. Bien, y ahora vamos localizando datos y colocándolos en la tabla para poder resolverlos. Caballos, en el primer bloque de datos, 4 caballos. Días, 9 días, ¿vale? Y comen 170 kilos de forraje. ¿De acuerdo? Si nos vamos ahora al segundo bloque de datos, tenemos que 6 caballos, 15 días, comerán X kilos de forraje. ¿Vale? Bien, vamos a ver cómo se hace este estudio. Primero vamos a estudiar los 2 primeros bloques de datos, eso que tenemos ahí. ¿Vale? Y por tanto, lo que vamos a hacer es fijar los kilos de forraje. Es decir, yo me imagino que tengo un número, o sea, una cantidad de forraje concreta y no varía. Y lo que hago es preguntarle al problema. Vamos a ver, si 4 caballos tienen para 9 días, más caballos con la misma cantidad de forraje comerán más o menos días. De este dato nos olvidamos. Vuelvo a repetir, yo tengo una cantidad de forraje, la fijo para poder estudiar este bloque de datos
¿vale? Vamos a quitar tanto el garabato. Y lo que hago es decir, vamos a ver si 4 caballos tienen comida para 9 días, más caballos con la misma cantidad de comida podrán comer más o menos días. Y con más caballos, pues lógicamente la comida les va a durar menos, luego tienen menos días. Menos caballos, más caballos, menos días. Tenemos una regla de 3 inversa, ¿vale? Con lo cual, lo que tengo que hacer aquí es signo igual, ¿vale? Vamos a borrarlo todo que quede un poquito más bonito. Vale, hemos dicho una regla de 3 inversa, signo igual, ¿vale? Y ahora lo que hago es fijar estos datos, ¿de acuerdo? Y digo que yo tengo un número de caballos y si en 9 días comen 170 kilos de forraje, en más días los mismos caballos comerán más forraje, ¿no? Menos días, menos forraje, más días, más forraje. Directa. Vale, pues ya está. Si es una regla de 3 directa, vamos a dejar esto un poco bonito de nuevo. Hemos dicho que es una regla de 3 directa. En la directa hacemos la cruz. Recordad. Y ahora lo que tengo que hacer es la tabla, o sea, la ecuación para poder resolver y calcular, en este caso, cuánto forraje comen ese número de caballos en 15 días. En este caso, 6 caballos. Bien, entonces arriba hemos dicho que ponemos 3 datos. Es decir, 6 por 15 por 170, ¿vale? Y abajo ponemos los 2 datos que van acompañados a la X, es decir, 4 por 9 y van acompañados a la X. Se pone abajo. 4 por 9. Yo en mi caso muchas veces no dejo a mis alumnos utilizar calculadora en el examen, entonces hay que aprender trucos para no estar haciendo todo el rato operaciones y asegurarte de que haces bien el resultado. Entonces vamos a descomponerlo. Para ello, los números que tenemos en factores primos. 6 es 2 por 3, 15 es 3 por 5 y 170 sería 2, que sería 85, 2 por 85 y 170 sería 2 por 85. No hace falta descomponerlo más, podríamos descomponer el 85 porque es un múltiplo de 5. ¿Vale? Y abajo tenemos 4 que es 2 por 2 y 9 que es 3 por 3. ¿Vale? Si yo voy tachando los números que aparecen repetidos arriba y abajo, tengo un 2, ese 3 se va con ese 3, ese 3 se va con ese 3 y este 2 se va con este 2. Con lo cual, para calcular el número de kilos, solamente tengo que multiplicar 5 por 85 y así simplificas las operaciones. Y esto nos queda una cifra de 425. Por tanto, la solución será que 6 caballos comerán 425 kilos de forraje en 15 días. Y hemos resuelto un problema de regla de 3 compuesto. Mira bien todos los pasos que hemos hecho para darte cuenta cómo tienes que ir estructurando el problema, colocando los datos y preguntándole al problema, marcando los datos, qué es lo que te piden. Vale, espero que te haya quedado claro y que te sirva para resolver reglas de 3 simples, directas, inversas y reglas de 3 compuestas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, chao.